Si el pastor descuida su relación con Dios, es como si estuviese trabajando simplemente como un camarero eclesiástico, sirviendo algo que tiene poco que ver con su vida, con lo que él hace. Puede ser que incluso esta persona pueda llegar a servir bien, pero si en realidad esta persona no lo hace con integridad y con autoridad, algún día se descubrirá lo que esta persona es. Dios no quiere que sus oficiales de la iglesia sean simplemente camareros eclesiásticos. Por eso Dios siempre nos invita a la cocina y nos hace para que seamos copartícipes de Él en su gracia. Nos hace también participantes del sufrimiento, como nos dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y en Romanos 6:3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados en Él con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. La muerte y la vida nueva que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo es una manera que Dios establece primeramente y básicamente en la relación personal con Dios y la persona que está llamado a servir como pastor de la iglesia de Cristo. Esta relación, como nosotros sabemos, es sellada por la sangre de Jesucristo, y ninguna otra relación puede quitar esta relación en primer lugar de nuestra vida. Por eso nuestra primera relación siempre debe de ser con Dios. El pastor de una iglesia no existe para servir a los miembros de la iglesia, y no debe poner tampoco los deseos de los miembros de la iglesia en primer lugar. El pastor de la iglesia de Cristo solamente existe para servir a Dios. Y cuando el pastor está sirviendo a Dios, también está sirviendo al pueblo de Dios. Por eso, como el pastor sirve a Cristo en su servicio, cuando alguien está sirviendo a Cristo en su servicio, está también sirviendo al pueblo de Dios. Ningún pastor quiere ser un camarero eclesiástico, porque muchos pueden tener buenas intenciones, pero a veces sin querer nos descuidamos y podemos llegar a confundirnos lo que debe ser el orden de nuestras vidas, lo que debe ser nuestro primer amor. Por ejemplo, por eso nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfesos, ahí en Apocalipsis, los exhortó porque habían abandonado su primer amor. Primeramente los alabó porque tenían mucha doctrina, conocían toda la doctrina, pero habían olvidado su primer amor. Y este primer amor era la oración y la lectura bíblica, o sea, tener una comunión, una relación con Dios. Pues nosotros también podemos mirar que el Señor Jesucristo, cuando le preguntan acerca del primer y gran mandamiento, acá nos habla también de esta relación en Marcos 12:29, donde Jesús le respondió, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces, por eso lo primero que debe tener es una relación con Dios. Por eso el primer amor de un anciano de la iglesia es cultivar esta relación con Dios, que es cultivar la oración y la lectura bíblica todos los días. Ahora pasamos a nuestro segundo punto, que es el segundo amor de un pastor. Y el segundo amor del pastor es la familia. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo 3, nos dice: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Para cualquier pastor, cuando se le habla de familia,
simplemente nosotros vamos a encontrar dos opciones. Y la primera opción es lo que nos dice 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y la primera opción que nosotros vamos a encontrar es que cuando le va a servir al Señor, la primera manera es no tener una familia, o sea, no tener esposa. Y la segunda opción es tener una familia y cuidar de ella, como nos dice 1 Timoteo 3:4, como leímos, que gobierne bien la casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto es demasiado importante para muchos pastores, porque nosotros nos vamos a encontrar con estas dos opciones y muchos pastores quieren vivir con estas dos opciones. Ellos tienen una familia, pero viven en realidad como si no tuvieran una familia. Lo primero que quiero aclarar y decirles, para que no haya ninguna confusión, es que la segunda posición es, después de la relación personal con Dios que tenga la persona, es la familia. Es en el orden, vamos a encontrar la familia. El segundo lugar que debe ocupar la vida del pastor en su corazón es primeramente Dios y segundamente la familia, su esposa y la familia. Lo que quiero decir es que el segundo punto de importancia para un pastor verdaderamente no pertenece a la iglesia. El pastor no tiene ni el derecho ni el deber de sacrificar a su familia o a sus hijos en aras de su ministerio. Aunque sabemos que muchos creen que es más importante para el pastor sacrificar a su familia y a sus hijos por el ministerio, en verdad la Biblia no nos enseña esto. Esto no es así. 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Ya que el error principal de los que piensan que lo más importante es el ministerio para el pastor que la familia, es porque ellos creen erróneamente que la relación que un anciano tiene con Dios y la relación con la iglesia son la misma cosa, pero esto no es la misma cosa. Mejor dicho, para los que piensan que es así, están equivocados, ya que tener a Dios en primer lugar no significa tener a Dios y a la iglesia, porque Dios y la iglesia, como todos sabemos, no son la misma cosa. Nuestra relación con Dios sí se puede vivir en un ambiente dentro de la iglesia. Nuestra relación con Dios sí produce frutos dentro de la iglesia, y la iglesia es donde está la presencia de Dios en medio de todos. Mas sin embargo, aunque a nosotros podamos afirmar todas estas cosas y decir que todas estas cosas son verdad, no podemos decir que Dios y la iglesia son la misma cosa, ya que Dios es Dios y la iglesia es aparte. La iglesia es algo creado por Dios y es algo redimido por Dios. Digo esto solamente para sugerir que el tiempo que nosotros también pasamos en la iglesia o con los hermanos en la iglesia no es necesariamente una buena medida de nuestra sumisión a Dios, de nuestro amor hacia Dios. Podemos pasar nosotros todo el tiempo en la iglesia sin verdaderamente nosotros someternos totalmente a la voluntad de Dios. Incluso nosotros podemos hacer muchas cosas y verdaderamente nosotros no estar sometidos verdaderamente a la voluntad de Dios. Incluso en algunos casos se puede usar a la iglesia para evitar esta sumisión a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Pero en realidad el área que nos preocupa ahora es el de la familia. La relación que tiene el pastor con su familia es una relación básica y en cierto sentido también es una relación muy importante que es la que el pastor tiene con la iglesia. Pablo lo considera así en la lógica de su argumento de un buen matrimonio y una buena familia son requisitos para el ministerio para un anciano. La familia tiene prioridad aquí y es parte del testimonio del pastor. Primero, debes
Primero, siempre debe estar Dios. Segundo, debe estar la familia. Y en tercer lugar, debe estar la iglesia. Pablo repite la misma idea con respecto a los líderes de la iglesia ahí en Tito 1:6, donde nos dice: marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Si un pastor quiere y desea tener un ministerio auténtico, ideal, debe primeramente comenzar por examinar su familia, por examinar su relación que él tiene con su familia. La gracia del Señor tiene que pasar primeramente por el filtro de nuestros hogares. Muchas veces por el individualismo de nuestra época se nos olvida lo que la Biblia dice acerca de los esposos, lo que nos dice Génesis 2:25 y Efesios 5:31, que nos dicen que y serán una sola carne. Casarse con Jesucristo no significa que tenemos que dejar a nuestra esposa y solamente reemplazarla por la iglesia. Es todo lo contrario, significa que una persona puede llegar a ser un buen esposo o una buena esposa, mucho mejor dispuesto a servir a su familia y así poder ir y atraer más personas hacia Cristo. Lamentablemente son muchos las esposas de los pastores y familias que se sienten solas y abandonadas por sus esposos, y lo que deben hacer estas personas respecto a su familia es una reorganización de sus prioridades de su vida, comenzando primeramente con Dios y llegando después a la familia, ya que en la forma como un oficial se relaciona con Dios lo va a demostrar primeramente cómo se relaciona el pastor con su familia. Aunque muchas personas piensan que tener un hogar bien es simplemente proveer para su familia, dar lo que la familia le pide y nada más esto, debemos tener en cuenta que las mujeres son las que pasan el mayor tiempo con nuestros hijos, cuidando a los hijos. Debemos de entablar una relación siempre con los hijos desde pequeños y no esperar a que ellos estén grandes, porque si nosotros esperamos a que nuestros hijos estén grandes, esto puede ser demasiado peligroso. Entonces puede ser algo demasiado peligroso y debemos siempre hacerlo ahora. Y nosotros también debemos de tener en cuenta algo, que el dinero también nunca nos va a asegurar nada para nuestros hijos. La inversión más grande que un padre puede hacer con los hijos es enseñarles desde muy pequeño la palabra de Dios y criarlos siempre en el temor de Dios. Esa es la mejor inversión que un padre puede hacer para la vida de sus hijos. No se debe esperar a que los hijos estén grandes, ya que el segundo amor tanto del pastor como de los creyentes siempre debe ir encaminado hacia la familia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y el tercer amor es servir al pueblo de Dios. Lo que hemos tratado de hacer hasta ahora es, en los dos puntos anteriores, es intentar colocar el orden de las prioridades y darles una posición. Y el orden primeramente es Dios, después la familia y en este tercer punto es la iglesia, servir al pueblo de Dios. No es mi deseo llegar acá a minimizar o despreciar el amor que que debe sentir el pastor hacia la iglesia de Cristo. Este amor lo quiero reconocer y alabar, ya que por este amor es producto del amor que se tiene por Dios, porque cuando una persona ama verdaderamente a Dios, verdaderamente nosotros lo vamos a notar es en el servicio hacia los hermanos que son redimidos por la sangre de Cristo. Aunque debemos recordar que un pastor también es una persona como cualquiera de nosotros que tiene problemas, tiene dificultades y pasa también por muchos sufrimientos. Por eso el pastor debe hacer todo lo posible para que la familia, la iglesia de Cristo, siempre esté unida en esa fe. Aunque decimos que este tercer amor en la vida de un anciano, de un anciano también lo podemos ver que estos amores están muy relacionados
los unos que los otros, ya que todo empieza con la mayor fuente de amor hacia nosotros, como nos dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él a nosotros nos amó primero. Y como nos dice Juan, que una respuesta de nosotros hacia el amor de Dios es amar a nuestros hermanos en la fe y servirles, y ese amor debe ser manifiesto hacia la iglesia, y así la iglesia llega no simplemente a ser la familia del pastor, sino la iglesia debe ser una familia como un todo, todos somos hermanos en la fe. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El pastor simplemente es el encargado de la preparación y la capacitación del grupo. El pastor está enamorado de una visión de lo que Dios puede hacer en la vida del creyente. Cuando un pastor predica y está enseñando al pueblo de Dios, él debe ver lo que Dios está haciendo en todos los hermanos, en todo, cómo Dios está obrando en medio de la congregación, y su amor se expresa siempre en la búsqueda de descubrir y desarrollar los dones que tiene cada creyente para que los ponga ellos al servicio del cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo nosotros vemos el deseo de todas las exhortaciones que Pablo le da a Timoteo para animarlos. Le dice que siga fiel en la enseñanza, en la pura doctrina de las Escrituras. Lo más importante para un pastor es el crecimiento y la madurez de todos los miembros, que todos los miembros de la iglesia puedan crecer en Dios. Pablo en su carta a los Efesios nos presenta una visión clara de lo que debe ser el objeto del amor de todo pastor y la meta de su trabajo. Por eso Efesios 4:11 al 13 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué?